Este, Hoy, como les decía, vamos a hablar de integridad académica. Pues vamos a ver primero un video introductorio. Les pido que vayan leyendo los subtítulos porque está en alemán. Denne oppgaven skal leveres mandag 29. klokka 9. Ok, jeg skal begynne med en gang. Pero un minutito porque no está dando los subtítulos. Ya lo había arreglado, pero... Hace rato me salió y no tuve ningún problema, pero ¿qué tal ahorita? Sí. Denne oppgaven skal leveres mandag 29. klokka 9. Ok, jeg skal begynne med en gang. Du, jeg må skrive den oppgaven. Men det er jo lenge til den skal leveres da. Plagieringsspøkelse James. Jeg flyttet til Charles Dickens 1843. Og jeg er her for å fortelle deg hva som skjer dersom du plagierer. Hei, jeg skal bare levere den. Først og fremst er det jo ydmykende å bli tatt i juks. I tillegg kan eksamen bli annullert, og du risikerer å bli kastet ut av universitetet. Ok, jeg skjønner poenget, men det er jo ikke alle som blir tatt. Ikke si det. UiB har faktisk et hemmelig våpen. Med UiB sitt elektroniske Eforus-program som sjekker alle innlederinger, skal du faktisk være ganske heldig for å komme unna med juks, så du må stille deg selv ett spørsmål. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Plagiat oppdaget Dirty Harry 1971. We got a cold red, Sector 47. It's getting out of control. Og har du noen gang tenkt på hvor langt du kan gå hvis du skriver en god oppgave uten å jukse? The greatest crisis. How do we stop this thing? There is only one man who can save us now. We need the world's leading expert on artificial intelligence. I suggest we create a GUI interface in Visual Basic. You hear that? Do it! Do it now! Det du oppnår ved å gjøre det riktig, er nemlig unik kunnskap og kompetanse innenfor ditt fagfelt. GUI interface in Visual Basic. Ja, dette ser drittfint ut. Men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det riktig. Det finnes et fantastisk sted der du finner det du trenger av informasjon. Om du sitter og bruker ideer, eller bygger videre på andres arbeid, må du henvise til teksten. Du lærer veldig mye ifra.
Er du klar for å skrive nå? Ja, der har du siteringsteknikken på plass. Og print. Nå må du sikkert være sliten. Jeg kan levere for deg, jeg. Entonces, básicamente lo que intento con este video es ver pues la importancia del plagio, ¿no? De no hacerlo, de no efectuarlo. Aquí vemos pues un fantasma que le dice, oye, pues tienes que citar, tienes que referenciar a tus autores. Y es justo lo que hoy vamos a trabajar. Pues como hemos platicado, el marco teórico es la parte de la investigación que más recurre al conocimiento producido por otros, ¿no? También es el lugar donde suelen aparecer con más frecuencia los plagios y usos incorrectos del conocimiento precedente. ¿Y por qué es ese espacio? Pues porque regularmente abrevamos de otros, pero podemos cometer el error de tomar sus ideas sin citarlos, ¿no? Y entonces, si tomamos ideas de otros sin citar, estamos incurriendo en el plagio. Y es importante que sepan pues que nada justifica la apropiación indebida de las ideas de otros. Por ello es importante que siempre citen. Para ello, pues el uso correcto de la bibliografía no solo demuestra las habilidades investigativas, sino que da solidez al estudio. Es decir, si yo cito y hago la referencia, digo, pues no es una cosa que a mí se me ocurrió, me estoy basando en tal autor o todos estos autores coinciden en esta idea. O este autor dice esta idea y el otro la contradice, pero voy dialogando, como digo, con las ideas de los autores, de manera crítica y creativa, ¿no? O sea, no nada más es, jalo la información y cito, porque pues eso es, ya estoy haciendo la referencia, obviamente, pero no estoy dialogando. La idea es ver qué dice tal autor, qué dice este otro autor, si coinciden, si se contradicen, o qué cosas no dicen, y por eso es que yo por ahí encuentro un vacío en el conocimiento que estoy buscando desarrollar y en el cual me voy a fundamentar, ¿no? O sea, a través de los lentes que voy a ver, en que voy a ver esta información. Entonces, algo muy elemental para el desarrollo del marco teórico, cualquier parte de la tesis, es la integridad académica, ¿no? Y no solamente una tesis, un artículo de revista, en cualquier cosa que hagamos, es importante considerarlo de referencia. Ahora, bueno, ¿qué es esto que llamamos integridad académica? Bueno, pues se supone que es el fundamento donde se construye y florece la vida académica. Así como hablamos de integridad personal, también hay algo que se llama integridad académica, pero es un concepto complejo y difícil de definir. Para el Centro Internacional para la Integridad Académica, dice que es un compromiso frente a 5 valores fundamentales: honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. Estos 5 valores, más el coraje de ejercerlos, porque no es tan sencillo, ante la adversidad, son realmente fundamentales para la academia. La academia, la integridad académica es esencial. Si habláramos de honestidad, pues tendríamos que decir que es una base indispensable de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio, y un requisito para la plena realización de la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad. Es muy esencial también en lo que se refiere a las políticas académicas y las prácticas comunitarias, para que se envíe un mensaje claro que la falsificación de datos, la mentira, el fraude, el robo y otros comportamientos deshonestos son inaceptables. Pues la honestidad va más allá del ámbito investigativo, como decimos, está también en el aprendizaje, en la enseñanza, y es decir, que en todo acto que yo realice debo ser honesto, ¿sí? Y que la mentira, el fraude y el robo o algún otro comportamiento deshonesto no está permitido. Incluso, pues es algo como decirles a nuestros alumnos cuando hacen un trabajo en equipo, si todos trabajaron y anotan los nombres de todos y uno nunca colabora. Eso también, incluso para los que trabajaron, habla de deshonestidad. Y para el que no colaboró y dice que colaboró, también es deshonesto. Por eso es tan compleja, por eso se habla del coraje, porque se requiere de coraje para poderlo llevar a cabo, ¿no?
En lo que refiere a la confianza, es una base necesaria para el trabajo académico, porque solo con confianza podemos fundamentar nuevas investigaciones en la investigación de otros y avanzar en este sentido. La confianza nos permite colaborar, compartir información y hacer circular nuevas ideas libremente, sin temor a que nuestro trabajo sea robado, nuestras carreras se estanquen o nuestra reputación disminuya. ¿Por qué la confianza? Porque a veces hay espacios en donde yo tengo que compartir los avances que yo llevo. Y a veces lo hacemos por escrito, bajo la confianza de que el otro no va a tomar mi trabajo y lo va a hacer propio, ¿sí? Entonces, en este mundo académico también debo ser muy, muy honesta. Hay mucha desconfianza, pero sobre todo se da en relaciones de poder. Cuando un tutor tiene un asesorado y el asesorado es un buen alumno y aporta conocimiento al campo, pero el tutor retoma sus ideas sin citar, muy constantemente, ¿no? Y entonces, luego estos asesorados, se titulan y posteriormente ven que el tutor retomó sus ideas sin citarlo y que incluso tomó varios de sus trabajos, ¿no? A eso se refiere la confianza, o sea, es fundamental. Yo debo, como tutor, generar confianza en mis estudiantes de que yo no voy a abusar de sus ideas. Y que en caso de que necesite citarlas, eh, también, o le pido un trabajo colaborativo, o sea, hacemos los dos algo porque no tiene nada publicado, o cito su tesis, cito su trabajo. Pero también puede darse entre pares, también eso es cierto. Eh, un colega puede platicar con otro colega sobre los avances que va teniendo, le llama la atención su idea, la retoma y la hace propia, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque dice, esto da temor, o sea, la falta de confianza da temor porque, a lo mejor no le comparto mis ideas, porque qué tal si me las roba, o avanza él y mi carrera se estanca porque pues esto no se iba a conocer, o bien, si yo me robo las ideas de otro y alguien me denuncia, también puede hacer que mi reputación disminuya, ¿no? Entonces, la confianza es otro elemento de la integridad aquí. La justicia. Aquí nos referimos al trato justo, porque es un factor esencial en el establecimiento de comunidades éticas. Los componentes importantes de la justicia incluyen previsibilidad, transparencia, expectativas claras y razonables. Las respuestas consistentes y justas a las infracciones de deshonestidad e integridad también son elementos de justicia. Es decir, debe de haber una consecuencia ante alguien que es deshonesto y no es transparente. La evaluación justa, precisa e imparcial juega un papel importante en los procesos educativos. Somos docentes y lo sabemos. Y la justicia con respeto a la calificación y a la evaluación es esencial para establecer la confianza entre los profesores y los estudiantes. Entonces, si nos referimos un poco al proceso de enseñanza y aprendizaje o el papel que juega en los procesos educativos, sabemos que evaluar con justicia es muy importante, dando razones y diciéndoles el porqué de las cosas. Pero cuando un alumno incurre en deshonestidad académica porque copió las ideas del otro, debe de haber consecuencias para que el otro sienta que hay justicia, que esto no es permisible, porque cuando se hace y no pasa nada, significa que lo puedo repetir, ¿no? ¿Por qué nuestros alumnos copian y pegan tanto? No pasa nada, porque se permite, porque el profesor no lo sabe, no lo puede identificar, y porque a lo mejor también nos faltan elementos, ¿no? Que nos ayuden a revisar si el documento que nos están presentando está planteado o no. Ya hay varias páginas que nos permiten hacer esa revisión, ¿no? Pero sí es muy importante este sentido de justicia sobre el que no ha sido honesto. El respeto, bueno, las comunidades académicas solo tienen éxito cuando hay respeto por los miembros de la comunidad y por las opiniones diversas y a veces contradictorias que se expresan. El respeto en las comunidades académicas es recíproco y requiere mostrar respeto por uno mismo y por los demás. El respeto por uno mismo significa enfrentar desafíos con integridad. El respeto por los demás significa valorar la diversidad de opiniones y apreciar la necesidad de desafiar, probar y refinar. Respeto, en todo caso, es alguien puede pensar distinto, expresarlo verbal o por escrito, que no está de acuerdo con nuestras ideas. Y el respeto es eso, permitirnos escuchar lo que nos están diciendo, que obviamente nos va a desafiar, que obviamente nos va a probar y va a hacer que refinemos nuestras ideas. Escuchar al otro
aún en el disenso, nos permite a nosotros crecer. Y en el caso de nuestra investigación, decir, ok, esto no está tan claro, entonces tengo que refinar mi idea, tengo que expresarla mejor, o tengo que buscar otros referentes porque me falta sustento, etcétera, ¿no? O sea, las comunidades académicas no pueden tener éxito si no son capaces de recibir información y proporcionar información en un ambiente de respeto. La crítica, pues, es necesaria, pero siempre y cuando se haga en un ambiente de respeto. O sea, decir, tu trabajo no sirve para nada, ya no estamos hablando de respeto. Es decir, oye, en tu trabajo podría mejorarse si se agrega tal cosa. Yo pienso desde mi punto de vista. Y a nosotros podemos revalorar esa idea y decidir si es aplicable o no a nuestros fines, a nuestros objetivos, a lo que nos queremos responder en nuestra pregunta. También los profesores muestran respeto al tomar en serio las ideas de los alumnos, reconociéndolos como individuos, ayudándoles a desarrollar sus ideas, proporcionando comentarios concretos y honestos sobre su trabajo y valorando sus perspectivas y sus objetivos, ¿sí? Los miembros de las comunidades académicas también muestran respeto por otros académicos al reconocer las contribuciones intelectuales a través de la identificación adecuada y citación de las fuentes. Cultivar ambientes en los que todos los miembros muestran y disfrutan del respeto es una responsabilidad individual y colectiva. Entonces va en ambos sentidos. Si yo soy tutor de un alumno, pues tengo que ayudarle a desarrollar sus ideas, ¿sí? Y a proporcionarle comentarios que le permitan completarlo, y que valore también en ciertas perspectivas y si están acorde con sus objetivos, ¿sí? Entonces, es muy importante porque luego tendemos a decirles, ay, no has hecho nada, no has trabajado, no has avanzado. A veces somos muy violentos en la academia y no tenemos respeto por el otro, porque la idea es que lo que yo proporcione al otro le ayude a crecer y no que le afecte en el ámbito personal y emocional, ¿sí? Ahora, también los miembros de las comunidades académicas, como ya he mencionado, una forma de decir que tengo respeto por otro académico es, si tomo su idea, la cito y digo de dónde la tomo, ¿no? Porque esto permite, pues, generar un ambiente de responsabilidad entre todos, ¿no? Por eso dice individual, mi responsabilidad individual es citar, pero también es colectiva cuando veo que los demás lo hacen. Ahora, responsabilidad. La responsabilidad de mantener los valores de integridad es a la vez un deber individual y una preocupación compartida. Cada miembro de una comunidad académica, cada estudiante, miembro de la facultad y administrador, es responsable de salvaguardar la integridad de su nivel académico, docencia e investigación. Ser responsable significa luchar contra el mal, resistir la presión negativa de los compañeros y servir como un ejemplo positivo. Es bien complicado. En una escuela normal, me voy a referir a una escuela normal, pero igual puede ser una escuela primaria, cualquier institución, todo mundo tiene que salvaguardar la integridad. Es decir, si estoy viendo que están copiando, sin citar, tengo que decirlo. Y si aún, aparte de señalarlo, de decírselo, no se hace, entonces lo que tengo que hacer es denunciarlo y también se habla de una comunidad que tiene consecuencias. Debe de haber consecuencias. Si veamos el video, decía, mira, la universidad te puede correr, puede expulsarte. ¿Por qué? Porque en esa universidad no se permite el asunto de no cito y no referencio, ¿no? Y bueno, esto es luchar, ¿no? Porque a veces tenemos tan arraigado el plagio y a veces tan invisibilizado, ¿no? Y dices, bueno, pues es un trabajo académico, como sea pasa, es una tarea, como sea pasa. Y luego se va normalizando, como sea, es una tesis de licenciatura. ¿Quién la va a leer? Y entonces, pues a veces hay hasta presiones en las comunidades para decir, ay, por favor, no sancionen eso, no perdamos el tiempo. Pero sí es muy importante, ¿no? Sí es muy importante, antes que sancionar, hacer ver que es necesario hacerlo. Pero no podemos hacerlo si no empezamos por nosotros mismos. Los responsables hacen, perdón la redundancia, responsables de sus propias acciones y trabajan para desalentar y prevenir las malas conductas de los demás, como ya lo he mencionado. Y cultivar la responsabilidad significa aprender a reconocer y resistir el impulso de participar en un comportamiento inescrupuloso, ¿no? Aprender a reconocer y resistir. O sea, reconozco, aquí me falta citar, voy a citar. Y también resistirse, es decir, no puedo
evitar citar. Incluso a veces yo me he topado con documentos que digo, no, es que usted no está de acuerdo con lo que yo quiero decir, lo omito. Hasta eso, de ser irresponsable. O sea, tengo que traerle y decir, bueno, es contrario a lo que yo pienso, pero tal cosa, ¿no? O bien, en el ámbito académico también me puedo encontrar con un compañero que no me cae del todo bien y prefiero omitirlo, ¿no? Y entonces digo, ya sé que él tiene aportaciones, pero voy a fingir que nunca las leí y entonces lo omito. Eso es falta de responsabilidad. El coraje. Dice, el coraje difiere de los valores fundamentales anteriores al ser menos un valor y más una cualidad o capacidad. Las personas que demuestran coraje a menudo son malentendidas porque creen que carecen de miedo. En realidad, el coraje es la capacidad de actuar de acuerdo con los valores propios, a pesar del miedo. O sea, significa que sí puedo tener miedo, pero a pesar de eso, acciono, ¿no? Llevo a cabo una acción. El coraje es un elemento de carácter que le permite a los alumnos comprometerse con la calidad de su educación al mantenerse a sí mismos y a sus compañeros alumnos adheridos a los más altos estándares de integridad académica, incluso cuando hacerlo conlleva el riesgo de consecuencias negativas o represalias. Y bueno, pues no debería de ser, o sea, este es el escenario donde puede pasar esto, sobre todo si estamos en una escuela o en un ambiente donde esto de plagiar pues, es como lo común, ¿no? Y lo raro sería que alguien dijera, oigan, yo no quiero plagiar, tengo que citar. Incluso ahorita que hablamos de inteligencia artificial, en los ámbitos de investigación, ya se habla que si utilizas inteligencia artificial en la metodología, lo tienes que declarar. Y esto es, o sea, a lo mejor ahorita la inteligencia artificial todavía no está tan regulada y no sabemos qué hacer con ella, pero reconocer y sea inteligencia artificial implica tener coraje, ¿no? Es decir, bueno, sí, lo redacté, pero lo pasé por una inteligencia artificial que me corrigió la redacción. O sí, diseñé este cuestionario o esta guía de entrevista, pero la pasé por una inteligencia artificial para que me aportara nuevas ideas, algo que me revisara. Eso es necesario, hay que anunciarlo, o sea, tener el coraje de decir, incluso que alguien está copiando, es esencial, ¿no? Pero ojalá y no tuviera que ser a pesar del miedo, ojalá y fuera una práctica común. Es más, si ni siquiera tuviéramos que pensar en que alguien tenga el coraje de denunciar algo, sino que sea tan normalizado el asunto de citar y referenciar, que forme parte de la normalidad y que si alguien se anima a hacerlo, pues incluso sería visto con malos ojos por una comunidad, porque eso no está permitido, ¿no? Voy a compartirles un video sobre esto de la citar y referenciar, que seguramente algunos ya tendrán algunos datos, porque estamos en un subsistema donde nos piden constantemente hacer Hola, el objetivo de este vídeo es explicar qué es el plagio para así poder evitarlo en vuestros trabajos académicos. El plagio no es una tontería, es un delito penal si hay beneficio económico directo o indirecto. Podéis pensar que no es el caso de vuestros trabajos, pero no es la realidad. La realidad es que con vuestros trabajos conseguiréis aprobar asignaturas, esas asignaturas os darán un grado y con ese grado máster o doctorado podréis optar a un trabajo cualificado y por lo tanto tendréis un beneficio económico indirecto. Es negativo para nuestra profesión, porque si se asocia el plagio a una práctica común, estaremos creando un desprestigio. Además, de manera particular a una persona, también le va a crear un desprestigio asociado. Está perseguido socialmente y también por el profesorado de la universidad. Existe un plagio consciente, que consiste en una mala práctica de copiar, pero también hay un plagio inconsciente. Por eso este vídeo lo que busca es que entendáis qué es el plagio para evitarlo. El primer plagio es copiar texto de una fuente original, pegarlo y no poner ninguna referencia. Eso evidentemente es plagio. Pero si yo cojo el texto y lo reescribo, sigue siendo plagio si no lo referencio. Otras malas prácticas pueden ser
reutilizar un trabajo que ya he realizado para otra asignatura, eso es autoplagio. Copiar el trabajo de un compañero, evidentemente, también es plagio. O aunque esta presentación va sobre texto, podéis daros cuenta que también utilizar una imagen que no es propia sin citar la fuente también es plagio. Pero citando también se puede cometer plagio. Si copio un texto de la fuente original, lo pego tal cual, lo referencio, pero no lo pongo entre comillas, también estoy realizando plagio. Si reviso una fuente, veo que me citan otra fuente y yo cito esa fuente pero no la he revisado, también estoy cometiendo plagio, porque estoy realizando el efecto del teléfono loco. Posiblemente esté diciendo una idea de ese autor que puede que no la haya dicho. De la misma manera, si copio grandes partes de texto de una fuente, las pego en mi trabajo, las pongo entre comillas, las referencio, y esto lo hago mucho y al final tengo una gran cantidad de mi trabajo, entre comillas, referenciado, también es plagio. Por lo tanto, ¿cómo debo evitar el plagio? Es muy sencillo. En primer lugar, debo referenciar las fuentes que he revisado. Utilizar una redacción propia. Es mejor si yo utilizo mi propia redacción, usando las ideas de los autores y utilizo referencias. Así, de esta manera, mi texto va a tener mucha más calidad. Además, si una misma idea puedo referenciarla a más de un autor, mejor. Si copio literalmente, debo utilizar comillas. Siempre que sea posible es mejor que utilicemos nuestra propia redacción, pero en ocasiones es posible que sea preferible utilizar las palabras del autor. Por ejemplo, esto sucede en el caso de definiciones. Recurrir siempre a la fuente original, como hemos comentado. ¿Qué no es necesario citar? En primer lugar, lo que se entiende por conocimiento común. Eso significa conocimiento que se entiende que lo conoce la mayoría de la población y que se asocia a una verdad. Suele pasar con las leyes físicas. En este caso no hace falta referenciarlas. Cuando un conocimiento es ambiguo y no sabemos si es común o no lo es, entonces es preferible referenciarlo. Y por otro lado, cuando son ideas o hipótesis propias, si yo voy a dar una explicación respecto a mi opinión de por qué sucede algo, por qué va a suceder, entonces no necesitaré referenciarlo. Hasta aquí este vídeo, espero que os sea de utilidad. Muchas gracias. Bien, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece lo que les he estado presentando? ¿Tienen algún comentario, alguna otra duda? No, ¿verdad? Por lo que veo. Yo Bueno, quisiera comentar voy a algunas pasarles otro cosas. video que es mucho. Ah, sí, a ver. A ver, a ver. A ver, estoy un poquito ahí en el chat. Gracias. Ok, adelante, doctor. Sí, adelante. Gracias. Buenos días, colegas. A mí me parece que es muy importante hablar sobre este tema. Eh, en parte se debe a que no hay una política de formación de escritores, ¿no? Como si ha habido una política de lectores. Podemos criticar si son buenas, malas, suficientes, insuficientes, pero no existe una política de escritura como tal, ¿no? Eso por un lado. Me parece también que ahora hay retos importantes en el sentido de que con el uso de la IA eh, es, es considerable, ¿no? El uso de estas tecnologías o herramientas para escribir. Y hay incluso IAs que están intentando identificar cómo documentos escritos o incluso gráficos, imágenes de otro tipo han sido utilizados otras IAs. Pero hay IAs que te permiten cubrir esos rastros, ¿no? Es decir, eso por un lado, ¿no? Eh, por otro lado, también me parece que se le ha dado muchísimo interés al tema del plagio académico, pero eso ha oscurecido otros tipos de conductas que para nada son aconsejables dentro de la academia. Y creo que está muy bien que hablemos del plagio, pero usted hablaba ahorita un poco de honestidad, ¿no? Una de de los valores y otros. Híjoles, también podría ser corrupción, ¿no? ¿Qué tan preparado estoy yo para estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, y vamos, si hiciéramos una lista,
Sería como muy interesante, ¿no? Darnos cuenta que la gente que hace, para empezar, no sabe hacerlo en muchas ocasiones y tampoco tiene la necesidad, quizá, porque no está obligada a profesionalizarse en lo que está haciendo. Ya no hablemos de las malas prácticas académicas, por ejemplo, y digo, yo conozco casos cercanos del doble par ciego, ¿no? Con frecuencia la gente sabe quién lo está leyendo, para quién se está leyendo. Eh, y cuando se revisan, por ejemplo, proyectos, los proyectos se envían a los amigos, ¿no? Porque esos amigos me van a enviar a mí proyectos para que sean evaluados. Eh, Todo esto que estoy diciendo, vamos, no es un secreto, está ahí, ¿no? Es conocido, pero nadie habla de ese tipo de prácticas. Y francamente, me parece más deshonesto ese tipo de asuntos que el plagio. No estoy diciendo que sea bueno, por supuesto que no. O sea, entiendo el punto de los dos videos, pero vamos, y lo podemos ver, por ejemplo, cuando sacan convocatorias para concurso, ¿no? Por lo general, tienen nombre y apellido esas convocatorias. Y sobre eso no existe tampoco ningún tipo de comentarios, ¿no? Es como algo aceptado. Será muy bueno que también se hablara sobre ese tipo de asuntos. Eh, y bueno, yo pienso que es difícil enseñarles a escribir a las y los estudiantes cuando las y los docentes no escriben o no escriben bien o no escriben de manera honesta. Porque además corregir un texto lleva bastante tiempo. A veces es más difícil corregirlo que construir uno. Y vamos, aquí entramos a la polémica de los tiempos, ¿no? De las agentes. Es que no me da tiempo, es que no sé qué. Pero bueno, si tú has aceptado ser un profesor de tiempo completo y esa categoría te permite o te debería comprometer a ser asesor, tutor, profesor, investigador, divulgador, difusor, gestor, bueno, pues tampoco es que nadie te está obligando a hacerlo, ¿no? Pero siempre hay mucha queja al respecto. Y creo que sería interesante, ¿no? Construir esto. Y por último, y con esto cierro mi participación, hace poquito, y me refiero hace poquito, hace unos días, se acaba de publicar un artículo que demuestra que 1 de cada 7 artículos científicos falsea la información que presenta. Eso no es plagio, ¿no? Pero es, creo que, más terrible, ¿no? No solamente porque la persona o las personas que escriben y envían esto son conscientes de que están falseando, sino porque los revisores, los pares, no están haciendo su trabajo y el comité editorial de la revista, porque fue un artículo publicado en una revista, tampoco lo está haciendo, ¿no? Entonces, 1 de cada 7 artículos, según nuestro estudio, presenta información falsa. Eso es sumamente interesante, ¿no? Y preocupante. Ha habido casos en los cuales yo conozco el caso de un español que publica una cantidad exorbitante de artículos y, por ejemplo, en parte de esa cantidad se debe a que pertenece a cuerpos de investigación y entonces uno de sus integrantes mete a todos los integrantes del grupo académico, no hacen absolutamente nada. Otros es que tiene asesorados o asesoradas y hacen que los citen o hacen que los incluyan en el texto. Y otro es que francamente ocupan las IAs, ¿no? Y publican y publican y publican y tienen una cantidad impresionante. Y sobre estos temas que estoy diciendo ahora se habla muy poco y creo que también debería de hacerse, ¿no? Porque al final quienes se dedican a la academia deberían de ser justamente esto, ¿no? Ser honestos u honestas. Ya no hablemos, ¿no? Y porque quizás se sale un poco de lo que estamos diciendo. Si nos pusiéramos a revisar la producción de las investigadoras, de los investigadores, muchos de ellos están cavando el mismo hoyo hace 20 años, ¿no? Y no salen de eso. Eso también es incorrecto.
porque además se les paga con recursos públicos, no solamente su salario, sino que se les financian proyectos, tienen becas, tienen estímulos, ¿no? Y nada de eso es su dinero, todo eso es el dinero público. Y entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en seguir financiando ese tipo de trabajos, ¿no? Que en realidad pues aportan absolutamente nada, ¿no? Al conocimiento, porque es darle la vuelta siempre a lo mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Pues nos acaba de hablar de un panorama que para los que estamos involucrados más en el ámbito, son como varias vertientes, ¿no? Pero estamos involucrados en el ámbito investigativo, un poco más universitario, menos en las normales, ¿verdad? Lo podría observar. El primer tipo de deshonestidad académica es: me contrata para hacer algo, pero no tengo el perfil para hacerlo, que se da mucho en las escuelas normales, porque algunos estudios muestran que se ingresa a las escuelas normales por favores, por prebendas, por herencia, etcétera, ¿no? Pero lo peor todavía es: ya obtuve la plaza, pero no me profesionalizo. Yo creo que eso es muy, 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 muy grave, ¿no? Porque entonces afecto a mis estudiantes, ¿no? Más allá, que también es mala, obviamente la corrupción naturalmente se ingresa a las escuelas normales, pero luego la otra parte es: ya estoy dentro, y ahora ¿qué sigue? Pues hay que profesionalizarse, ¿no? Hay que habilitarse, porque no estamos habilitados, ¿no? Y la otra que tiene que ver, la contraparte que tiene que ver con los espacios investigativos, es que también, pues sí, los artículos, muchas de las cosas que se publican, cuando uno está entrando en este ámbito de la publicación en artículos de revista, regularmente es acompañado de un tutor. Y este acompañamiento, si el tutor lo permite, te va a dejar ver que hay comunidades académicas que en realidad son grupos de amigos que tienen revistas o que coordinan revistas y que luego se intercambian, se mandan artículos y se publican, ¿no? Que el asunto de publicar a veces tiene que ver también con esta red, ¿no? Con esta red de amistades. Y también este turnarse, ¿no? Que también es muy común. Incluso, como yo les decía, en la Universidad Autónoma, parte del reglamento es que quien está siendo asesorado de maestría o doctorado tiene que publicar junto con su tutor. Y ya ha habido varios alumnos que dicen: ¿y por qué no? Ya se han encontrado con ciertas resistencias. Pero imagínense, pues si yo asesoro 4 alumnos, por lo menos voy a tener 4 artículos, ¿no? Y luego lo que nos dicen es, o lo que les dicen a los alumnos es: pues exige a tu tutor para que sí valga la pena el asunto de que él está ahí. Y creo que no va por ahí, ¿no? Pero bueno, es el camino que está marcado para poderlo hacer. Y luego, si te involucras más, te das cuenta que hay comunidades de amigos, ¿no? Y también hay cuerpos académicos, y eso también lo he visto en las escuelas normales, que dicen: bueno, somos 4 o 5, tú desarrolla tu tema, publica algo y nos pones a los demás. Claro que ahora se están volviendo menos porque nada más nos piden 3 para el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces son 3. Yo hago el artículo y a los demás los pongo. Ahora tú haces el artículo y nos pones a nosotros. Ahora tú haces el artículo y nos pones a nosotros. Entonces imagínense, si hacen 2 artículos por año, si ponen a los demás, pues en realidad se multiplica a 6, ¿no? 9, no sé. En fin, son prácticas que existen, ¿no? Y que a veces no estamos tan familiarizados, pero que hablan de deshonestidad, obviamente, y otros elementos, ¿no? La falta de integridad. Muchas gracias, doctor Oscar, por darnos este panorama. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, les voy a mostrar otro video del que quisiera que tomaran notas, por favor. Bien, entonces voy a pasarles este video. Hola, mi nombre es Aurora González y en esta presentación sobre integridad académica y plagio vamos a desarrollar los siguientes puntos.
En primer lugar, vamos a definir qué es la integridad académica y qué acciones constituyen deshonestidad en la realización de los trabajos, el plagio y los tipos de plagio y, por último, cómo incorporar las ideas de otros a nuestro propio trabajo. El Centro Internacional para la Integridad Académica la define como el compromiso que ha de tener la comunidad universitaria con 5 valores: la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad. La honestidad implica que tanto las políticas como las prácticas universitarias proyecten un mensaje claro de que la falsificación de datos, la mentira, el fraude, el robo y otros comportamientos deshonestos son inadmisibles. Cuando la honestidad se establece como un valor, permite y fomenta el desarrollo de la confianza. Esta confianza nos permite colaborar, compartir información y difundir nuevas ideas libremente, sin temor a que otros se apropien de nuestro trabajo. La justicia implica un trato justo entre los componentes de la universidad, lo que incluye, entre otras cuestiones, la transparencia y la respuesta clara y contundente en contra de la deshonestidad académica. El respeto significa respetar a los demás, valorando la diversidad de opiniones. Por último, la responsabilidad se traduce en el aprendizaje y el reconocimiento y el resistirse al impulso de participar de un comportamiento deshonesto. Cuando hay una falta de integridad académica, hablamos de deshonestidad académica. Esta deshonestidad tiene múltiples vertientes. Una de ellas se da a la hora de realizar los trabajos académicos y se concreta en el ciberplagio, el plagio de fuentes impresas y en el falseamiento de la autoría o de alguna información incluida en el trabajo que se entrega. Manifestaciones del ciberplagio incluyen la copia sin cita de fragmentos de texto o textos completos de la web, presentarlo como trabajo de una asignatura. Igualmente, la descarga de un trabajo completo desde Internet y entregarlo sin cambios como trabajo de una asignatura. En segundo lugar, el plagio de fuentes incluye la copia y sin cita de fragmentos de textos, documentos impresos como libros, revistas, periódicos. También copiar enteramente o fragmentos de trabajos anteriores propios o ajenos y entregarlos como trabajo académico nuevo. También facilitar a otro alumno un trabajo anterior para que lo entregue como propio. Por último, el falseamiento de autoría u otro tipo de información. Incluye la compraventa de trabajos académicos, falsear la bibliografía y recursos consultados en la elaboración de un trabajo académico, falsear datos y resultados en trabajos académicos y, por último, colaborar en la elaboración de un trabajo sin estar permitido. Lo que tienen en común todas estas acciones es una falta de honestidad con relación al reconocimiento de la autoría de los trabajos presentados o, dicho de otra manera, son acciones que constituyen plagio. El plagio se define como la incorporación de palabras, argumentaciones o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. El plagio tiene una dimensión ética, pues va en contra de los valores sobre la integridad académica que antes hemos mencionado, pero también tiene una dimensión legal, puesto que atenta contra los derechos morales del autor, concretamente el derecho de reconocimiento de autoría de su obra, al atribuirse el plagiario la autoría de la obra o de parte de ella sin serlo, y los derechos de explotación, concretamente los de reproducción o transformación. Ambos están recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual y, por lo tanto, no respetarlos supone una infracción de esta ley. Existen diversos tipos de plagio. En primer lugar, el plagio consciente o de forma deliberada o el plagio inconsciente. Plagio inconsciente ocurre en ocasiones por el desconocimiento de lo que es el plagio y de cómo incorporar las ideas de otros a nuestro propio trabajo. O bien por no tomar notas precisas del material que se lee. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento en este caso. En segundo lugar, el autoplagio es la reproducción por parte de un autor de texto, ideas, datos u otro material proveniente de otro trabajo
o sea, no original, sin referenciarlo específicamente e intentando confundir respecto al nivel de originalidad de ese trabajo. El plagio de ideas es el uso de reflexiones, hipótesis, conclusiones o argumentaciones desarrolladas por otro autor, pero sin citar, pero expuesto de forma que implica que es enteramente nuestro. Por último, el plagio de textos incluye el plagio literal, que es una copia de un texto palabra a palabra sin citar la fuente, la paráfrasis inadecuada, que es copiar y modificar frases o pasajes de otros textos sin citar la fuente, el reconocimiento insuficiente, cuando solo se atribuye, es decir, cuando solo se cita parte del texto que se ha cogido y no se distingue el material original del prestado, y por último, el plagio mosaico, que es la copia de trozos de una fuente o de varias, cambiando alguna palabra aquí y allá, y componer con todo ello un texto. Este ejemplo, tomado del manual de TFG de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, muestra a la izquierda dos fragmentos del texto original. Tratan sobre las revueltas y protestas de la primavera árabe en África y Oriente Medio. A la derecha aparece la versión plagiada. Vemos, en primer lugar, que existe un insuficiente reconocimiento de la fuente utilizada. Es una copia literal, pero al estar la cita en texto Turner 2012 en el punto anterior, como digo, es un insuficiente reconocimiento. En segundo lugar, esto es una cita textual sin citar la fuente en ningún caso, con lo cual nos atribuimos el texto escrito por Gil Fuensanta y colaboradores. La versión correcta sería la que tenemos a la derecha, donde en el primer párrafo aparecen las citas al autor Turner 3 veces. En primer lugar, de acuerdo a Turner, se desarrolla una paráfrasis. En segundo lugar, como bien señala este autor, aparece una cita literal del texto de Turner, con indicación del año y de la página de donde se extrajo esa información. En el segundo párrafo se introduce una cita literal, igualmente entrecomillada o en cursiva, igualmente con mención al autor, a los autores, el año y la página. Además, desde otros puntos de vista podemos reconocer otros tipos de plagio. En este caso, la empresa Turnitin nos habla de 10 tipos distintos de plagio. En primer lugar, el clon, que es la copia idéntica sin cambios. El control-C, que es copia de una sola fuente con cambios menores. La buscar y reemplazar, que es copia con palabras o frases cambiadas, de forma automática normalmente, con un procesador de texto. La remezcla, que es el contenido de varias fuentes parafraseado de manera que fluya sin problemas. El reciclaje, que es la reutilización de trabajos propios anteriores, lo que constituye, como hemos dicho antes, un autoplagio. Híbrido, que es la combinación de materiales correctamente citados con otras partes no citadas. El mashup, que mezcla contenido original y partes copiadas de varias fuentes sin, en ningún caso, de atribución. El error 404, que incluye citas incorrectas o de fuentes que no existen, con lo cual eso supone un falseamiento de información. El agregador, que es el material citado adecuadamente con poco contenido original, y el retweet, que es el material con atribución de la fuente original, ligeramente parafraseado. En ese caso, mejor haberlo citado literalmente. ¿Cómo incorporamos las ideas de otros a nuestro propio trabajo? Existen dos procedimientos, uno es a través de la cita directa o cita textual y otro es a través de la cita indirecta a través de paráfrasis y resumen. No es necesario citar, hay que tener en cuenta que no es necesario citar cuando se trata de hechos generalmente conocidos, por ejemplo, pues la fecha de un hecho histórico o dato ampliamente aceptado o reconocido. Ante la duda de si determinada información supone un hecho generalmente conocido, ante la duda hay que citar, o bien de forma directa o bien de forma indirecta. En este caso tenemos la cita directa, la cita textual, que es la reproducción al pie de la letra del material citado directamente del trabajo de otro autor o del propio trabajo previamente publicado.
Desde un punto de vista formal, el modo en que se realiza esta cita textual depende del estilo de citación que empleemos. En este caso, hemos utilizado las normas APA y hemos introducido una cita textual entre comillas, es el fragmento amarillo, y además hemos introducido también el autor, el año, o la referencia, o sea, el número de la referencia bibliográfica y las páginas. El segundo modo de incorporar las ideas de otros a nuestro propio trabajo es a través de la cita indirecta. La cita indirecta supone la incorporación de ideas de otros trabajos, pero sin utilizar las palabras textuales o los mismos giros o construcciones gramaticales que haya introducido el autor. Se trata, por lo tanto, de incorporar lo escrito por otro con nuestras propias palabras sin distorsionar la idea original, pero sin copiar las palabras exactas del autor. Hay dos procedimientos para esta cita indirecta. Uno es el resumen, que supone la condensación del contenido del trabajo citado, la condensación, frente a la paráfrasis, que es la reproducción de una idea utilizando sinónimos, distinto orden de las palabras o cambiando textos. ¿Qué prioridad tiene el uso de estos tres recursos? En primer lugar, la cita directa se tiene que utilizar con moderación y solo cuando se quiere transmitir el sentido de un texto, por ejemplo, en textos filológicos o de filología o el comentario de una obra determinada, una obra clásica. Y solo se utiliza cuando son más importantes las palabras que incluso el sentido de esas palabras y se discute o se comenta ese sentido. Por lo tanto, la cita directa se ha de utilizar con moderación. En segundo lugar, la paráfrasis, cuando no está justificada la cita directa, la cita textual. Pero, sin embargo, necesitamos la información de la fuente para nuestro texto como información básica, evidencia o un argumento que queramos desarrollar. Por último, el resumen, cuando se hace referencia a una fuente y se quiere que el lector entienda el argumento de la fuente, las ideas principales o el fundamento, antes de introducir nuestro propio argumento o análisis o discusión. Pero fundamentalmente, desde un punto de vista práctico, evitamos el plagio utilizando siempre, a la hora de realizar trabajos académicos, un método sistemático de búsqueda de fuentes, revisión, lectura e incorporación de ideas a nuestro propio trabajo. Algunas ideas para este método sistemático, en primer lugar, es el registro de todo el proceso de búsqueda y explotación de fuentes. El tomar notas de las ideas relevantes que vayamos leyendo en el texto, tomar notas en texto aparte. No copiar directamente de Internet, sin que haya un registro de la fuente de donde hemos tomado esa información y no dejar para más tarde el registro de esa información. Y fundamentalmente, para evitar el plagio, es vital utilizar un gestor de referencias bibliográficas que nos va a ayudar en todo ese proceso de búsqueda y explotación de fuentes de información. Muchas gracias. Creo que puedo tomar algunas notas. Lo que podemos ver es que, bueno, nos están pidiendo, o la idea es, para evitar el plagio, yo tengo que citar y referenciar, pero hay que saber hacerlo. Si no, nos podemos meter en problemas, ¿no? A veces es muy fácil decir, ay, bueno, pues cuando sean más de 40 palabras y se ha tomado exactamente el texto, acuérdate de poner la página. Cuando sean menos de 40, pon un entrecomillado dentro del texto y también pon la página. Pero eso no es suficiente, porque dice, bueno, si al final sacas ideas todas del autor y tienes muchas o casi todo tu texto son citas textuales, pues entonces también estás cometiendo plagio, aunque lo hayas citado, porque no hay nada que tú aportes nuevo, ¿no? Entonces, se trata también de criticar, de dialogar, de tomar ideas de un autor o tomar ideas de otro autor
e ir creando nuestra propia narrativa sobre, sobre el asunto que nos compete, ¿no? Y también esto es algo que tenemos que trabajar con los alumnos, ¿no? Pero como decía el doctor Oscar, hay que empezar por nosotros. O sea, nosotros es la parte más importante. Es lo primero que tenemos que hacer es practicar redactar. Y practicar, decir, bueno, ya leí, ya retomé las ideas, pero ahora, ¿cómo hago para dialogar, no? ¿Cómo hago para decirle al autor, bueno, yo estoy de acuerdo con esto no tanto, o te retomo a ti precisamente porque yo quiero hablar de este tema, ¿no? Ese es un reto en la redacción que compete el marco teórico y muchísimo el marco teórico, pero cuando vamos a toda la tesis, en algún momento tiene que volver a jalar el marco teórico para decir, esto que encontré refiere a esta parte del marco teórico, ¿no? O a esta parte de mi marco contextual, o a estos. Sí, maestra, ¿sí me escuchan? Ah, ok. Lo que pasa es que ahorita que estaba viendo el video y todo lo que se está platicando, me hizo recordar mucho los trabajos que hacíamos, ahora sí que hace años, cuando íbamos nuestros trabajos de tesis, que se nos pedían mucho las fichas de referencia, las fichas bibliográficas, las fichas de estilo, las fichas de comentario, y teníamos una ficha para cada cosa, ¿no? Y citábamos al autor, decíamos cómo se tenía que encomillar, cómo se tenía que citar, y siento que es un trabajo que se ha olvidado bastante y que es un buen trabajo que se hacía con mucho anticipación también, porque nos daban un tiempo para hacer todo ese tipo de fichas y pues era un trabajo doble, ¿no? Porque pues antes no estaba aquí la computadora así como hoy la tenemos, ¿no? Entonces, teníamos que escribirlo a mano, irlo pensando, ir analizando y entonces se tenía que escribir. Siento que a lo mejor sí es regresar un poquito y a lo mejor utilizar lo que es la computadora, pero ya dándole este tipo de clasificación como antes se tenía. Sí es un poquito más de labor porque si los chicos están súper saturados de actividades, pero sí habría que hacerle ese espacio a este tipo de fuentes, ¿no? De saber cómo trabajarlo. Sí, maestra, totalmente de acuerdo, aunque ya podemos hacerlo como más práctico, ¿no? Ya hay gestores de referencia, dentro de 15 días yo espero que tengamos el espacio para poderles explicar el Mendeley, que es un gestor de referencia que les puede ayudar con esto y hacerlo como más sencillo. A veces lo que ocurre con las fichas, que son muy valiosas, cada persona tiene su estilo, también tengo que decirlo. Hay quien prefiere hacer esas fichas y bueno, pues está también muy bien. Hay quienes preferimos ir reconstruyendo, ¿no? Leyendo, jalando ideas y creando en el texto, ¿no? Que también es ir a reflexionar, etcétera, ¿no? Entonces, hay un mundo de personas. Los cuantitativos tienden más a hacer esto de las fichas, ¿no? Que jalan más este tipo de información, y otros que son más cualitativos tienden a hacerlo de forma distinta. Yo les mostraré cómo lo hago, que es no es con fichas, pero sí hay que subrayar obviamente el texto, sí hay que extraer las ideas más importantes, sí hay que elaborar y no puedo copiar, o sea, a menos que literalmente sea muy importante lo que está diciendo el autor y no puedo modificar ninguna de sus partes porque me ayuda a explicar cosas, ¿no? Sobre todo, como decían ahí, pues son conceptos, ¿sabes? Los conceptos no se pueden omitir. O si lo digo con otras palabras, le cambio totalmente el sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde se necesita. Hola. Y bueno, sentí que me salió, o se alcanzó a ver el video completo. Ok, bien, entonces voy a seguir compartiendo pantalla. Bueno, les estaba hablando del manual. Hay diferentes formas de referenciar. Yo puedo hacerlo a través de un sistema que se llama AMLA. Hay un sistema que se llama Chicago. Hay otro que es de la American Psychology Association. Y es el que más se gusta, el que conocemos como el APA, ¿no? Que son las iniciales justo de esta asociación, que nos va marcando las pautas sobre cómo no cometer un plagio,
sobre cómo referenciar, es más, nos dice sobre cómo hacer una tesis. En la versión en inglés van en la 7ª edición, pero luego hay algunas editoriales como Moderna que hacen la traducción, ¿no? Y sacan la 4ª edición. Hay investigadores que prefieren ver la versión en inglés porque dicen que ya en la versión española algunas cosas cambian, etcétera, ¿no? A mí se me hace práctico leerla en español, sobre todo porque si la adquieren, que sería muy interesante, pueden observar que trae ejemplos sobre cómo se va. Yo en el Classroom le pedí por ahí a Nimbe que nos subiera un manualito, que es como un resumen de este manual, y bueno, pues les voy a pedir que por favor lo vean y lo descarguen, porque vamos a hacer un ejercicio. Vamos a jugar un ratito. Voy a pasarles por mensajería una actividad por el chat. Y la idea es, primero me avisan cuando tengan descargado el manual, por decirlo así, la guía. Y una vez que lo tengan descargado, les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Me van, no sé, levantando la manita, diciéndome cuando ya tengan descargado el documento. También se los comparto aquí en el chat para agilizarlo. Sí. Ujú. Y Lorena dice que ya lo pudo bajar. El maestro Ernesto y el doctor Oscar me dicen si también ya lo tienen. La idea es que esta guía es una guía reducida, resumida, de las normas APA, y lo que me interesa es la referenciación, que vayan hacia la referenciación. Ahí nos dicen cómo hacer. Muy bien, muchas gracias, doctor Oscar. Se pueden hacer referencias. Entonces les voy a pedir que entren a la liga que les acabo de proporcionar. Voy a compartir pantalla para explicarles. Bueno, es un juego, por decirlo así, se llama formato APA 7ª edición, Escape Room. Y bueno, ahí vamos a hacer una serie de ejercicios
Dice, bienvenido a nuestra sala de escape digital. Esta es una historia de nuestra propia creación con la finalidad de reforzar tus conocimientos sobre el formato APA. Sobre todo esperan que nos divirtamos. Esta sala de escape está destinada a adultos y adolescentes con fines educativos. ¿Sí? Y bueno, ponen su correo electrónico. Y una vez que tienen su correo electrónico, que aquí me parece así, van a darle siguiente. Y entonces les van a dar una serie, pues les va a ir contando una historia sobre un profesor que van a ir a su casa, etcétera. Y resulta que tienen que abrir candados, ¿no? Y para abrir el candado, tienen que decirnos, encuentras en la mesa, por ejemplo, una parte de del documento con la información de lo que parece ser la clave para descifrar la combinación. Dice, en otra página encuentras una lista de referencias de un documento que al parecer fue consultado recientemente. ¿Sí? Y entonces yo voy a decir, bueno, lo que tengo que referenciar, por ejemplo, en este caso es una revista. Y entonces me voy al manualito del APA y veo cómo se referencia una revista. Y tengo que anotar aquí abajo, bueno, no les quiero mostrar la clave, pero tengo que poner el orden en el que se cita una revista, ¿no? Con los numeritos. Y así me voy parte por parte. La idea es que lo hagan y luego me platiquen cómo nos ha ido con eso. ¿Alguna duda sobre esta actividad? No, ok. Entonces, adelante, por favor, comencemos a hacer el ejercicio. Sí, la idea es que lo hagan en este momento y luego compartimos las respuestas, maestro.
Doctora, una disculpa, voy a tener que salir porque tengo que hacer mi guardia en un espacio abierto, entonces no puedo estar con señal. Este, Continuaré viendo la actividad, ahorita estaba realizándola, pero ya tengo que salir. Y pues muchas gracias y una disculpa que tenga que ausentarme. No, no se preocupe. Gracias, maestro. Muchas gracias. Doctora, vamos a hacer todo el ejercicio que está ahí o una parte. Yo pienso que alcanzamos a hacer todo el ejercicio. Ok, de acuerdo, gracias.
Título, nombre de la revista. No necesitan evaluar la actividad para quienes ya han terminado. LR.
El uno es una revista. Busquen en la guía cómo se, se hace la referencia de una revista y van a poderlo ubicar, ¿no? La clave para el candado. Sí. Mm. C, G, N, D, P, I, M, Z.
¿Cómo vamos? ¿Cómo van esos candados? ¿Ya? Muy bien. ¿Les parece si compartimos las contraseñas, las claves para abrir esos candados? Pueden hacerlo para atrás, o sea, en el mismo formulario pueden irse hacia atrás y les permite ver o volver a ingresar. Si se salieron, también pueden volver a ingresar y mantiene guardada la respuesta. Me dicen cuando ya estén listos. Lo primero ya dice, a ver. ¿Está bien? Ok, Lorena dice que se le ha dificultado avanzar del 1. A ver, los demás compartimos los números que nos ayudan a abrir el primer candado. ¿Quién empieza? ¿Mimbe o el doctor Oscar? Yo voy en las llaves. Ah, ok. Pues, Estoy como está así, no alcanzo a ver bien. Ujú. Sí. pues bueno, casi casi lo volví a hacer porque no encontré mis respuestas, Ah, pero bueno, empieza con 3, ajá, 3, ajá, 5, sí, 4, ajá, 6 ajá. y déjeme revisar otra vez. Eso, Sí, Lorena, vaya colocando esas claves. la única respuesta que sí tengo es la última, esa sí la escribí, pero Ajá, a ver, 3, 5, 4, 6. De ahí es el 8. Ay, no, es que ahí fue donde me confundí. 8, 1 o 1, 8. 1, 8. Ajá, bueno, 1, 8, 2 y 7. Ajá, muy bien. Maestra Lorena, ¿anotó la combinación? Se trata de una revista y así es el orden en el que se citan. Ajá. Sí, déjeme ver porque he perdido de nuevo la página. Aquí está. Ok. 3, 5, 4, 1, 8, 2, 7. 3, 5, 4, 6, 1, 8, 2, 7. 3, 5, 4. 6, Ok. 1, ajá, 8, 8, 2, ajá, 2, 7. 7. Ok. Bien, antes de que continuemos, este es un ejercicio que les puede ayudar incluso con tus estudiantes. Es tardado porque hay que checar la referencia, hay que ver qué me están pidiendo. En la primera parte es la referencia de una revista. En la segunda parte es cómo ir citando, colocando el año, colocando el autor, etcétera, ¿no? Y cuál podría ser la clave correcta, es un poco difícil. Y luego, como decía el doctor Oscar, luego vienen unas llaves, y en la última se trata de poner en orden mis referencias, porque todas las referencias deben de ir en orden alfabético, por apellido del autor, ¿no? Y entonces es lo que nos está mostrando el tercer ejercicio que, como bien menciona el doctor Oscar, pues hay que verlo de cabeza, ¿no? Para resolverlo. Y bueno, es un ejercicio que espero les sea útil. Ahí está la liga para que la puedan poner en práctica con sus estudiantes a manera de ver cómo se pueden hacer estas referencias. Ahorita les pasé yo una guía que espero que esta les sea útil para sus estudiantes.
Pero de todas formas, les estoy pasando ahorita el manual de publicación en el chat. Ay, creo que se lo pasé nada más a Lorena. Mm. Mm. Yo se los paso a todos. Este manual habla también del formato y habla de en dónde tengo o puedo encontrar las cosas. También voy a compartir mi pantalla para mostrarles la página oficial del... Perdón, aquí está. Esta es la página del American Psychology Association. Está en inglés, pero si ustedes entran en esta parte, en la parte superior donde dice APA Style, van a encontrar que ahí también viene Style and Grammar Guidelines. Y, por ejemplo, bueno, quiero saber cuál es el formato en papel. Si, por ejemplo, tengo problemas para el inglés, le puedo pedir a la página que me la traduzca y, bueno, sin problema lo va a hacer. Y entonces te dice, ¿qué es lo que quieres hacer? No, pues yo lo que quiero es, porque incluso el APA maneja formatos, formato en papel, tablas y figuras, cómo referenciarlas, cómo hacer referencias, cómo hacer citas en el texto. Incluso habla de gramática, el tiempo verbal, la voz activa y pasiva, etcétera, ¿no? Lenguaje libre de prejuicios, cómo hablar para que no estemos incurriendo pues sí, como lo dice ahí, en algunos prejuicios. Entonces, si me voy, por ejemplo, a citas en el texto, cómo hacer citas en el texto, te da una guía general, un nivel de apropiación, y cuándo es plagio, los principios básicos, etcétera, ¿no? Y bueno, da algunos otros recursos. Entonces, este es un recurso en línea, si queremos tener lo último que dice el APA sobre cómo citar, pero bien puede ser, voy a dejar de compartir esta pantalla, bien puede ser el manual que les acabo de compartir en español, que también pueden tomarlo, ¿no? Entonces, el APA va mucho más allá. También quiero hacer una aclaración. Las instituciones pueden decidir qué formato le dan a sus documentos, en el caso de las tesis, ¿sí? Bien puedes decir, todo tiene que ser en base al APA y eso ya es una norma y tendrá que ver con las hojas, con la forma en que paginamos, si el texto lo vamos a justificar o no. Si decimos APA, ya, está dicho todo. Pero hay instituciones que deciden decir, vas a citar y referenciar en base al APA, pero yo te voy a dar el formato. Que yo quiero que esté con tales márgenes, con tal tipo de letra o tal tipo de letra, que las figuras y las tablas vengan de esta otra forma. O sea, pueden poner sus propias reglas. Y así como las instituciones ponen sus propias reglas para las tesis, también vamos a encontrar que las revistas o los congresos pueden darnos sus propios lineamientos sobre cómo quieren que se presente. Bien nos pueden decir, puedes citar en APA y referenciar en APA, pero todo lo demás va a ser como yo te digo y tenemos que adecuarnos a esos límites. Entonces, es importante que tengan ya si en la normal deciden que todo es APA, pues entonces el libro tal cual les sirve para todo, ¿no? Si deciden que no, que nada más para referenciar y citar, pues también la misma normal les dirá o acordará a la academia cómo es que se tiene que presentar el formato. Y bueno, pues con esto, hablando de integridad académica, finalizaremos esta sesión. La próxima sesión, ahora sí van a presentar su revisión sistemática de la literatura. Son 10 artículos mínimo. Y bueno, haciendo la revisión sistemática de la literatura, estaremos en posibilidades de utilizar el Mendeley para hacer referencia sobre esa revisión sistemática. Y ya pasaré a la consigna 3, que refiere un poco ya a por lo menos tener algo sobre el marco teórico. Bueno, pues, gracias a todos los aquí presentes. No sé si tengan algún comentario o duda. No, de mi parte no, solamente No. decir que no solamente los formatos son distintos y estos son quizá por el tipo de disciplina, ¿no? Por ejemplo, en historia se cita mucho más en Chicago
que en APA, ¿no? En cambio, en psicología, en educación, es mucho más frecuente en APA. Así Ujú. es. Muchas gracias, Gracias. doctor. No, de mi parte también no ningún comentario. Se me hicieron muy atractivos los ejercicios, muy novedosos, en este caso, sobre todo para lo que es el trabajo en documentos de cita. También en mi caso, en la normal ocupan más el APA, porque es solamente una licenciatura en educación preescolar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestra Lorena, por Al contrario. contextualizarnos. Muy interesante. Gracias. Bueno, pues siendo las 10:29, agradezco también la presencia de Paloma aquí en este espacio. Hola Mayela, muchísimas gracias, no, al contrario, muchas gracias a ti. Siempre es muy enriquecedor estarte escuchando, estar aprendiendo de ti, escuchar al doctor Oscar también con sus comentarios. Digo, siempre hay muchas cosas dentro del tema de plagio y uso y demás que rebasan el ámbito académico, pero bueno, la idea es seguirnos formando, seguir trabajando y que bueno, aprender de gente como tú. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias Nimbe, doctor. Maestra Lorena, pues por aquí nos estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana y que descansen. Nos vemos el próximo viernes.